Martes 4 de abril. ¿Por qué les saludo con los apellidos? Porque hoy vamos a hablar de un tema que hace unos días atrás se revela de los estos estudios, de estos organismos, de los organismos que se encargan de estudiar cosas inservibles, que realmente no sirven para paloma. O sea, si no sirviera, ¿por qué estás hablando en un medio de comunicación? Porque no tenemos de qué hablar en realidad. No, yo sí tengo aquí, mira. Usted sí tiene de qué hablar. ¿De qué Yo tengo, es más, un link en donde que puedo yo averiguar cuál es el apellido más berreado del Ecuador. ¿Qué? O sea, del tema este. ¿Por qué estamos hablando de esto? Digo, porque no tenemos de qué más hablar. Ah, claro, sí, eso sí es verdad. Eso Perdón, sí es perdón. verdad. Yo pensaba que estábamos diciendo que no tenía pues, información. ¿Cómo va a ser eso posible? No. Yo tengo la información. No tenemos de qué más hablar en realidad. Te va a pasar, ¿verdad? Y este organismo saca un estudio que se ha hecho a nivel de América acerca de los dos nombres más berreados. ¿Puedo decirlo así, más berreados o los nombres más comunes? Claro. ¿Cómo le entiendes como mejor? quieras. Más comunes, ¿no? O sea, hasta... Los nombres más comunes. ¿Ok? Y días atrás muchos de mis amigos me enviaron justamente esta información, esta noticia y dice que en Ecuador el nombre más común o el apellido más común es García. Ay, mentira. En serio, en Ecuador el apellido más común en Ecuador es García. ¿Cuántos compañeros Garcías tenías cuando estabas en el colegio? Creo que 1 o 2. Ah, sí. Sí, 1 o 2, siempre. Te voy a averiguar cuántos Siempre. Garcías hay en A ver, Ecuador. mírale. ¿Desde qué López año también. quieres que te vea? No, López es lo más común en El Salvador y, en Centroamérica. López. Wow. En México, Hernández. Claro. En México, Hernández. González es súper común en Argentina, Chile, Venezuela y en Paraguay. Pero en Guayaquil, ¿sabes qué apellido es más común? En Guayaquil. Ajá. No. Jaramillo. Jaramillo. Claro. Ay, pero... ¿Por qué, pues? Porque Julio Jaramillo dejó la semillita. Ahí dejó. La pues. semillita. Claro. La Ahí dejó, semillita. pues, No, en serio. Claro, ¿en serio? Quispe en Perú. Ojo. En Perú el apellido Quispe es el más, ¿cómo lo digo? Digamos el más berreado. ¿Ya? ¿Te parece? El apellido más berreado. Sí, García es el apellido más berreado en Ecuador. Ok. Rodríguez, mucha atención. Rodríguez es el apellido más berreado en Colombia, Costa Rica, en Cuba, Uruguay y en República Dominicana. ¿Ok? Y así algunos apellidos que han salido a la luz de esta información. Obviamente, mi estimado Isifres, se detonan un montón de comentarios y un montón de situaciones que ha generado esta noticia que la están revelando aquellos que no tienen nada que hacer, organismos que se encargan de estudiar y de meterse en lo que realmente no es importante, pero gracias a ellos nos dan el día de hoy un tema para hablarlo con mucho ánimo en el Escuadrón de la Mañana, María del Cisne Pero López. ¿sabes que hay una prueba de antepasados para saber genealógicamente cuál es tu antepasado y de dónde vienes? Para ver qué tienes nomás en tu árbol genealógico, ¿no? Ok. Porque en realidad sabes hasta tu abuelo, hasta tu bisabuelo, pero atrás de eso no sabes qué viene. Y mira, hay una prueba genealógica de sus orígenes que se trata en un test que genera un análisis de ADN para saber de dónde nomás venimos y puedes llevarte muchas sorpresas. Casi la mayoría de estas personas que tuvieron o que se hicieron este examen, que cuesta $100 en Estados Unidos, Ay. pueden saber cuál es su antepasado. ¿Cuánto me repites el valor? $100 en Estados Unidos. No está mucho, ¿eh? No es está muy mucho. caro. No es Pero muy aquí caro. te determina cuánto de porcentaje tienes. Por ejemplo, te sale 10% eres, hindú, 20% eres indio de América, 25% eres africano, y tienes todo en porcentajes para saber de dónde eres, de dónde vienen tus antepasados, pero también cuánto de porcentaje llevas en la sangre y cómo se ha ido mezclando también las razas para que ahora seas la persona que eres. Ok. Esta es la prueba
genealógica de sus orígenes. Muy bien, me parece muy interesante esto. Te quiero comentar que ahora, en esta época de la web y de todo el sistema ya digital, hay una página llamada Family Search que se encarga de recoger datos. Es totalmente gratuita y tú puedes subir tus datos. Tú dices, yo soy Andrés García Suárez, bueno, mi familia esto, mi mamá, y lo que hace esta página es recolectar los datos de los demás usuarios y buscar semejanzas en cuestión de lo que nos piden acá. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A ver. Primero, lo que tienes que hacer es, obviamente, crear la cuenta gratuita. Ok. Luego tienes que agregar lo que sepas de tu familia. Ok. ¿Sí? Tienes que comenzar primero con 4 generaciones, tratar de dar la mayor cantidad de datos que se pueda. Ojo, pero hay que tener bastante cuidado con los datos que se da. Ok. ¿Sí? O sea, más que todo porque si no encontraste en realidad la página que es y te metiste en otro sitio, debes tener mucho cuidado Debes con lo que tener haces, muchísimo ¿sí? cuidado. Y Ok. luego te conectas ya a la base de datos Ok. y puedes de cierta forma generar tu árbol genealógico. Oye, qué Ok. lindo eso. ¿Sí? Ok. No es tan preciso como Exacto. los exámenes Pero mira, que tú dices. ¿quieres saber cómo te pero hacen este hay examen? un- Mira, para ser más concretos en de qué se trata ese examen, primero te extraen la saliva de tu boca, ¿no? Ok. Y de aquí pueden considerar extraer el ADN que luego insertan en una base de datos para compararlos con el genoma de otros clientes que hayan pagado por el mismo servicio y así establecen las similitudes y las diferencias y pueden realizar un mapa étnico. La prueba de ADN también ayuda a resolver cualquier situación, por ejemplo, de paternidades y cosas que no se sepan. Pero mira, advierten que en realidad estos perfiles genéticos obtenidos a través de estos no pueden proporcionar una información muy precisa, más o menos un 80% de precisión, que es bastante, claro. sobre la ascendencia de quien se somete a ellos, debido a que la base de datos todavía no es tan amplia como quisiéramos que sea, sino en realidad es la base de datos de los que participaron, De los que y del grupo Ok. y del grupo que se hizo el estudio. O sea, Ok. hubo un grupo anterior donde se hizo el estudio, donde se hizo esta prueba de ADN para saber cuáles son, o para ya generar esta base de datos en donde tenemos los genomas de todos los clientes. ¿Tú conoces tu árbol genealógico? No. ¿Tú, Alex? Pero conozco muchas personas que se han hecho este examen y que determinaron, por ejemplo, lugares que ni te imaginas. O sea, Ok. que Que por vienes ejemplo, de, no sé, del África, que vienes no, de... había personas que venían, por ejemplo, de la India, había personas que venían de Países Bajos, había, o sea, una mezcla que no te imaginas. Tu descendencia. Justamente Ajá. estaba Ok, conversando tu el otro árbol día con- ascendencia. Tu ascendencia. Ah, ya. Correcto. Justamente estaba conversando el otro día con mi buen amigo el Gordito Solórzano y comentaba que él es de ciudad. Ok. Es de Bogotá, la mamá es de Bogotá, su papá es de Bogotá, los papás de su papá son bogotanos, los papás de su mamá son bogotanos. Ok. Y en un punto de su ascendencia hay un quiebre y el abuelo, me parece que viene directamente de Cali. Ok. Entonces hay gente Pero es- que sí conoce. Pero es de Colombia. Sí, o sea, sí. ¿cuál es el Pero quiebre? O sea, ¿cuál es Bogotá, el- Cali, déjate de notas. Es como No, decir... pero lo que del Puyo al Tena, o sea. a lo que me refiero es de que de cierta forma nosotros conocemos de datos hasta ese punto. Claro. Más Pero, por allá- ejemplo, más no allá sé se si nos hace sus muy abuelos difícil. les han contado que decían, por ejemplo, en mi caso, mi abuela me decía que el papá de ella, no, perdón, el papá de mi abuelo Ok. vino desde Francia. Bueno, pobres ilusos. O sea, eso cuenta la abuela, eso cuenta la abuela, Ay, eso ay, cuenta ay, la ay, abuela. ay, Que sea ok. verdad o no sea verdad, ya no es mi culpa, No, ¿no? no, te Pero creemos. que llegó a Ecuador y se cambió de apellido. Ah, ok, Ay, ok. Se puso Chicaiza, se puso. No. Ay, López. en serio. No era López, no me acuerdo qué apellido. Ok. Pero esa es la historia que cuenta. O sea, es de verdad, es Qué de bruto verdad. que es este. O sea, esa es la Este es historia. bien bruto. Indignado yo. Este es bestia. Se puso López, ok. ¿Y? Se puso López, claro, se puso. Sí, López, porque era Se puso pila. el abuelo de mi. El tatarabuelo. El tatarabuelo, es que era el abuelo de mi abuelo. Ok. Tatarabuelo. Entonces Ok. cuentan las historias y en realidad son ¿Cuál muchas sería el historias. apellido en realidad? No sé.
No sé. Rockefeller. ¿Cómo Rockefeller, va a ser capaz. Rockefeller? No, pues francés. Ah, no sé. ¿Cómo es la realeza? No sé. No Algún lo duque. sé. Ah, claro. Bueno, El pero... duque, de lo que sea. ¿Tienen significado los apellidos? Es una pregunta que les dejo. Es una inquietud que les dejo. ¿Tienen significado los apellidos? ¿Sabemos de dónde venimos? Yo ingresé, tengo una aplicación que se llama FamilySearch.org, que es una organización que se encarga justamente de Me parece que son buscar mormones de las dos panas. ascendencias y descendencias. Ingresé mi apellido y me dice, en español y portugués, de apellido García, de un nombre propio medieval de origen incierto. Es comúnmente encontrado en registros medievales en la forma latina de García Ah, ya. y puede bien ser de origen prerromano, perdón. Ah, entonces por eso eres perrón. No, estoy leyendo Ese mal, mi es brother. prerromano, ¿ves? Ah, pero eso pues dices Ok. perrón. Quizás semejante al vascuense, Art Os. No entiendo ni papa, pero me dice lo más probable que García se encuentren en México, España, en Sudamérica y en algunos estados de América, es decir, de Estados Unidos. Sí, O sea, para que veas, ¿ah? Exacto, es que los apellidos en realidad Vamos a sí buscar vienen López desde ya. dónde. A ver, López, búscalo. López. Te voy a contar qué es Gamboa. Gamboa es un nombre vasco ok. compuesto por Ay. los elementos gain, cima y Sí, parece cima un o gángster cumbre, eso. y boa, que significa redondeando, es decir, rodeando la montaña, me Ok. imagino que debe Ya, ser, ¿no? ya. Es probable que se encuentre este apellido en México, Costa Rica y Chile. Ve, para que veas, yo me ando por allá. Bien latino, ¿no? Claro, Bien pues. latino. Vamos a ver, México, López. Costa Rica y Chile. Veamos de qué parte de Francia es, pues. A ver, va. López. López, a ver. Español, patronímico del nombre propio Lope. Ok. Del latino lupus, es decir, lobo. Este es uno de los apellidos españoles más comunes. Ok. Apellidos más como. Es más probable que López se encuentre en México, España y Argentina, mi estimada Muy bien. Cis. Puede Ok. que por ahí, Muy ¿no? bien. Puede que por ahí. Muy bien. Así que déjanos tu apellido, por favor, si quieres conocer ciertos datos de tu ascendencia. Podemos buscártelo acá, ¿ok? 8:44 minutos, ya regresamos con más. Este es el Morning Show del Escuadrón de la Mañana, ¿eh?